Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. El conjunto es una excepcional colección de canciones donde crecen las semillas de lo absurdo y lo genial. Nos conquistaron desde su primera escucha, se grabaron para siempre en nuestro corazón, hoy forman parte de la memoria colectiva. Así concluye el prólogo escrito por Charly Misterio del libro Deseo Carnal, Alaska y Dinarama 1000 Campanas, un libro elaborado, tratado, trabajado por Marcos Gendra, al que saludamos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va la vida? Muy bien. La verdad es que sí, cada vez mejor. Yo creo que para todos también. Estas líneas de Charly Misterio, ¿las firmas tú también? Es decir, ¿coincides con él en este análisis somero, rápido que hace de lo que significó, de lo que ha significado Deseo Carnal? Totalmente. Bueno, de hecho, cuando salió este disco en el 84, pues, parte de mí, uno de los enfoques que más me interesaban del libro era precisamente ese impacto que tuvo en la memoria colectiva de toda esta gente que veíamos La Bola de Cristal, que la omnipresencia de Alaska en toda la televisión, y el disco en sí, que bueno, no hay más que recordar los 3 singles, ¿no? Yo creo que pocos discos se pueden decir que tengan 3 singles más icónicos que los que tuvo Deseo Carnal. Entonces, canciones como Ni tú ni nadie, o como Pudiste hacerme esto a mí, incluso el tercer single, Hombre de verdad, pues son 3 de las canciones creo más tatareadas en los últimos 40 años bajo la lucha, ¿no? Eso lo tengo bastante claro. Creo que el disco en su momento pues reflejó pues un momento de euforia creativa que directamente pues se quedó condensada en estribillos que aún a día de hoy no han sido igualados. O sea, muchas veces imitados, pero jamás igualados, y eso sigue estando ahí, pues lógicamente, pues ya por el contraste con lo que vino después, pues es la memoria colectiva sigue estando hoy en día, ¿no? En ese sentido. Sobre mi mesa de trabajo tengo el libro, tengo el vinilo, lo conservo de su momento, tengo el vinilo, que luego hablaremos del concepto gráfico, y tengo 2 giradiscos, Marcos. En el número 1 hay una canción y en el número 2 hay 2 canciones. Entonces vamos a arrancar con una de las 2 canciones y la vas a decidir tú. ¿Correcto? Entonces, en el giradiscos número 1 está el primer single del álbum, que fue el que abrió brecha y además el que sirve para abrir precisamente una de las 10 canciones de este Deseo Carnal, es ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Esto está en el giradiscos número 1. Y en el giradiscos número 2 es la canción que abre la cara B del LP. Del disco, Un hombre de verdad, Un hombre de verdad. Entonces, de estas 2 piezas, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? O Un hombre de verdad, Marcos, ¿con cuál te quedas ahora mismo para que nos acompañen? Pues ahora mismo me voy a quedar con Cómo pudiste hacerme esto a mí. Venga. Sin duda de las primeras canciones, Marcos, donde se convertía, vamos a decirlo, un asesinato por celos en la protagonista de una historia de estas características. Y quien más, quien menos, la tarareábamos como cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las particularidades que tenían, ¿no? Era conseguir convertir una historia de celos típica mexicana como... y con los orígenes precisamente de Olvido Árabe, mexicanos, pues en una tonada pop majestuosa, con ese arranque de cuerdas que luego que vendría con esa parte techno disco, ¿no? Que luego sería incluso paralelamente está un poco años después por grupos como Pet Shop Boys. O sea, realmente donde llegamos es al punto de pioneros en muchos sentidos con este trabajo y con esta canción, que era todo un atrevimiento a empezar un disco donde venían ellos pues con estos arreglos de cuerdas tan fastuosos, ¿no? Creo que era pues no hay más que ver el resultado, no hace falta decir mucho más, ¿no? En este sentido, yo por encima convertirlo pues en todo un melodrama de niveles sencillamente, literalmente terroríficos, pero que ellos consiguen convertirlo en una historia cinematográfica de casi 4 minutos de pop sublime. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que se repiten a lo largo de los 10 temas, ¿no? de
del disco, en este sentido también cinematográfico de cada una de las 10 canciones. Y creo que eso se nota también mucho en ese sonido tan barroco, ¿no? Tan, por momentos incluso ampuloso, pero en algún sentido la palabra que tiene. Un disco trabajado, es decir, muy elaborado por parte de Carlos, de Nacho, de Olvido, de Alaska a la hora de preparar. ¿O tú crees que también ahí coincidieron una serie de elementos de coincidencias no buscadas, o desde el minuto 1 o desde el minuto 0 ellos ya tenían pensado, tanto Carlos como Nacho, que son las cabezas más compositoras, más creadoras de este proyecto, ya ellos pensaban que el disco debería completar, debería componer, debería conjugar todos esos elementos que al final aparecieron? Bueno, yo creo que ellos ya, para partir de todo, o sea, en principio de todo, es que ya contaban con un presupuesto mucho más alto para trabajar en tema de producción, ¿no? Pudieron contar con músicos ingleses, pudieron contar con esos arreglos de cuerdas, y pudieron contar con un productor como Nick Patrick, que ya en ese punto puede ser una persona que viene de esa generación posterior a los grupos post-punk, con ese sonido ahí de los New Romantics, y eso que tanto les gustaba a ellos, ¿no? Entonces yo creo que ya desde el principio ellos tenían esta ambición de hacer algo que superara todo lo que habían hecho hasta ese momento, en cuanto, por lo menos en términos de sonido, ¿no? y de posibilidades de sonoras. Es curioso porque realmente el disco parte de una serie de esbozos que tenía Carlos cuando estuvo en la Mili, en Canarias, y estaba obsesionado con el primer LP de Aztec Cámara. O sea, es como partir un poco de donde vienen estas canciones. Sería fabuloso encontrar, si existiera un tipo de grabación de aquel momento, de cuál es el esqueleto de lo que vino después, ¿no? Yo creo que en ese sentido está más que claro de que ellos tenían una intención mucho mayor que en anteriores ocasiones, y que realmente pues conjugaron lo que tiene el disco. Una canción como un bolero, como es la que da título al disco, a canciones tan fastuosas como Falsas Costumbres, que parece pues la quinta esencia del Bowie melodramático y fastuoso de la época glam, ¿no? En este sentido, sí, no hay más que escuchar cada canción del disco. Tiene unas coordenadas y es muy diferente a la anterior. Es como que cada canción va a ser una relación contra la anterior, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es fruto de la casualidad, ni de repente hoy tenemos estas 10 canciones porque nos han salido así, vamos a ordenarlas, ¿no? De tal manera, o sea, para que quede así, no, eso es porque ya contaban con material que previamente ya habían estado visualizando y que llegó a lo que llegó. O sea, un disco que es lo que sí que sigue significando lo mismo que hace 36 años que desde que ha salido, incluso más, ¿no? No me resisto a escuchar esta canción. He visto tu luz desde el balcón y tengo la impresión de que llegó el momento. Solo soy un buen profesional, yo vivo de matar y nunca me arrepiento. Pero hoy no sé lo que siento. Mi misión resultó un tormento desde que te vi. Este es el Tormento, aparece, vamos a llamarlo una rareza, porque aparece como cara B del single Cómo pudiste hacerme esto a mí, con este sonido tan de pista de baile, tan negroide, y que luego en el EP no forma parte, pero es de esas piezas que podía encajar, que podía formar parte del grupo de las 10 canciones que hay en el Deseo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que yo tengo mis teorías sobre todo en los años 80, de que mides a veces el nivel, la grandeza y el estado de plenitud de un grupo a través de las caras de los descartes que tienen sus grandes obras, ¿no? Entonces, sí. Eso pasaba con The Cure en el Disintegration, pasaba con muchos otros grupos, con New Order, pasado incluso con Joy Division, que escuchas las tardes de sus singles y dices, ¿pero qué es esto, no? Y realmente pasa con que esto Tormento podría estar perfectamente entre las 10 canciones, incluso yo la pondría, o sea, yo jamás me atrevería a decir nada en este sentido, pero me gusta incluso más que algunas de algunas canciones que están en el propio disco, ¿no?
y que realmente cuaja incluso más por el estilo que tiene precisamente, por ese sonido funky que tiene el resto muchos de los momentos del trabajo. Creo que en este caso es una total prueba del estado de plenitud que tenía la pareja Berlanga-Canut, que estaban sencillamente en su mejor momento, ¿no? Más allá de que luego Berlanga, creo que en el 94, cuando hizo Indicios, se volvió a encontrar otro de sus momentos más esplendorosos de creación. Pero bueno, aquí estaba todo, aquí estaba Berlanga, estaba su némesis complemento, que era Canut, estaba todo, y Tormento es una canción que desde luego calificarla de rareza suena criminal, ¿no? Un poco, ¿no? La imagen de Carlos Berlanga siempre estará asociada a la de un orfebre del estribillo con tirachinas, amante de los juegos de palabras. Funambulista de las enredaderas pop que daba respuesta a la fantasía de imaginar a un Andy Warhol de acordes ramonianos y melodías embrujadas. Artista de la contradicción. Carlos tradujo la típica frivolidad clase media de los protagonistas que integraban la movida madrileña en síntesis ideal entre elegancia, vanguardia y talento. Brillantina indeleble, abocada a la disolución de coartadas intelectuales y posmodernas, además de todo tufo a poser de cartón piedra. Así relatas tú, Carlos Berlanga, y en todo el libro lo que pones de manifiesto, Marcos, es el papel determinante, clave que tuvo Carlos en el proyecto de Alaska y Dinarama y en los anteriores, ¿no? O sea, en Alaska y Pegamoides, en Parálisis Permanente, en Dinarama y Alaska. La parte más destacada, la parte más contundente del grupo, la creatividad, el talento que tenía Carlos. Totalmente, o sea, yo creo que hasta el propio Nacho, cuando lo entrevisté, dejaba claro, aparte quedaba muy claro que este era el disco más de Carlos Berlanga, de todos los que hicieron juntos. O sea, más que más que Fan Fatal, más que todos que vinieron antes, o incluso de los momentos con Pegamoides, donde también tenía esa facilidad innata para sacarse canciones memorables, con ese toque de vainiquero, entre vainica doble y los Ramones, una cosa bastante curiosa, ¿no? Que nunca más he vuelto a ver de esa manera, y que en este disco creo que es la máxima expresión de lo que realmente significaba Carlos Berlanga para el grupo. O sea, realmente hay que entender que Dinarama al principio es Dinarama solamente, luego viene Alaska, pero la idea que tenían ellos, pues de lo que quería como sonar al grupo, creo que aquí es donde se acerca mucho más que nunca a ese ideal que tenían tanto Carlos como Nacho, ¿no? Es totalmente, o sea, no se puede medir aún exactamente cuál era el grado de porcentaje, si se pudiera medir, de importancia entre Nacho y Carlos, pero sí que hasta el propio Nacho lo ha reconocido, es porque en realidad, y se nota en esas canciones, sobre todo como Falsas Costumbres, yo creo que es la que más evidencia la personalidad de Carlos en todos los niveles líricos, con ese crescendo, con ese punto gran, y canciones como no sé qué da título al disco, ¿no? Como Deseo Carnal, bueno, realmente en todas. O sea, yo creo que este disco es un retrato de Carlos Berlanga, de esa ideal que tenía del estrellato pop, ¿no? De conseguir la máxima para él, que era el estrellato pop, aunque fuera, eso sí, sin ser reconocido por la calle. Ese era su sueño, lo cual era un poco una contradicción, por eso en las que tenía que hacer todas las entrevistas y tenía que dar la cara siempre, ¿no? En todo momento. Había ese reparto de papeles, ¿no? O sea, es decir, Alaska era más del show business, o sea, más de ir a los sitios, más de desplazarse con el manager a México a ver qué es lo que, en fin, que se puede elaborar ahí. Él enseguida iba a todas las entrevistas y Carlos era, en ese sentido, tú haces mención que en algún momento se le acusaba de ser vago, ¿no? Pero era un hombre talentoso que estaba por la composición, por elaborar sus historias, sus proyectos. Recordemos que además Berlanga era un hombre polifacético, es decir, que era dibujante, era escritor, es decir, que no era un simple compositor musical, sino que era algo más. En ese reparto de papeles, cada uno jugó el papel que le tocaba sin más, me refiero, sin
buen grado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, sí, es que eso estudia de forma natural, o sea, el trabajo que hacía Alaska no lo iban a hacer ni Nacho ni Carlos, eso estaba claro, porque por su forma de ser y por su forma, y porque también a Alaska le gustaba ese protagonismo, pero también tenía que hacer algo de sí mismo desde el trabajo de manager, tenía que hacer el trabajo de traductora con Nick Patrick dentro de la producción del disco, o sea, más allá de la personalidad que le imprime y el cariño que imprime en canciones como Ni tú ni nadie, que sin ella serían imposible de concebir, ¿no? Tenía una importancia radical en todos los sentidos, más allá también de la promoción que le estaba dando todos los fines de semana a través de la televisión, La Bola de Cristal o siempre que salía en la tele, ¿no? Creo que eso es, a veces siempre entendemos un poco a entender que es un disco de Carlos y Nacho, ¿no? Pero el propio Nacho reconoce que jamás hubiera salido adelante y jamás hubiera sido como es, no solamente este disco, sino todos los demás, sin la presencia de Alaska y sin el trabajo que hacía, básicamente porque Carlos y Nacho tenían digamos un pánico escénico, por decirlo de alguna manera, incluso en directo hay que verlos, la actitud que tenían a veces era muy estática, era muy robot kraftwerkiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con cierto punto bohemio y cool, ¿no? Pero realmente, bueno, ya creo que lo comentaste, que si era vago, Carlos Berlanga, más que vago, lo que tenía algo que decir la gente que estuvo a su alrededor trabajando, es que es una persona que hizo cientos de cuadros, por ejemplo, o sea, no solamente que tiene una facilidad increíble para sacarse un hit en 5 minutos, como para pintar un cuadro en menos de una hora. O sea, por ejemplo, hacer la portada de Fan Fatal, pues un día aburrido en un sofá mientras ve la tele, o sea, directamente. Que podría haber hecho todavía más si no, mejor tuviera más que Baeza, bueno, tuvo sus momentos de mala vida, en el sentido, bueno, de aquella época, como prácticamente todos los de la farándula pop, por decirlo, y rock de aquella época, sin la cual, pues a lo mejor, pues habría hecho más, posiblemente, pero bueno. O sea, calificarlo como vago yo creo que tampoco lo que realmente hacía Carlos, como era Carlos, ¿no? Haces mención a la conexión valenciana, ¿eh? Hay una parte ahí donde te sumerges precisamente en esa búsqueda que haces de declaraciones, de los testimonios que tú cotejas directamente. Sí. Claro, la conexión valenciana viene no solo por Carlos, ¿no? No, bueno, por Carlos y por Nacho. Ambos vienen de Valencia, de familias muy ellos se conocen desde niños y la verdad, y luego también de sus círculos. Hay que entender que para entender un poco la movida madrileña, que los orígenes de la movida madrileña, todo lo que se estaba haciendo en la movida madrileña, ya se había hecho algunos años antes, se había empezado ya algunos años antes en Valencia, y eso es muy curioso también a nivel de estética y todo, ¿no? Con la gente con la que luego trabajan, que luego la que les hacen los trajes, Alaska, toda esa gente viene de Valencia. O sea, hay mucha gente, ¿no? Entonces es como que se trasladan a Madrid y llegan en el foco, están dentro del foco, ¿no? En el centro de la acción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces también está ese punto valenciano del humor valenciano en ciertos momentos del disco, como el propio Nacho reconocía, o sea, es algo que está ahí. También entrevisté a varios periodistas valencianos, a Borja Copilla, a Carlos Pérez de Ceiza y todo, que pues realmente pues para también un poco para dar a entender toda esa conexión que había con sus orígenes. Oye, la visita de Andy Warhol a Madrid deja tanta huella, deja tanto pozo a Carlos, a Nacho y a Alaska, o es más literatura que realidad? Bueno, en realidad lo de Warhol ya estaba mucho antes de que él viniera aquí, ¿no? Realmente lo que deja pozo es el Miguel Bosé, al cual le hace una portada, por ejemplo. Es curioso, ¿no? O sea, digamos que irse con la vanguardia de aquel momento a trabajar con ellos, pues no, pues hace una portada de Miguel Bosé, lo cual también, para quien también trabajaba Carlos de vez en cuando y componía canciones. Esa es la realidad. Entonces, nada, o sea, desde este punto un poco ya, no sé, incluso yo diría humorístico, ¿no? Irónico, ¿no? Ya hasta el punto que eran esos años 80, ¿no? Pues eso. Entonces, bueno, lo de Warhol, está claro que Carlos tenía un punto muy Warhol en sus dibujos, en su manera de concebir el arte también, de reciclar el pasado y reciclar la estética pop, ya no solamente a nivel visual, sino a nivel musical. Y cuando se habla de él, pues como se puede denominar como Warhol ibérico, yo creo que pues más no puede ser más acertada la denominación en realidad. Esta es una joya oscura. La decisión se
calificas de joya oscura esta pieza por la historia o por la forma que tiene Carlos de cantar ahí. Bueno, yo más bien por esa eco que tenía por Es Permanente, que era muy reciente aún en todo lo que era el universo Pegamoides, Dinarama, Es Permanente, todo lo que estaba ahí en ese círculo, que realmente se retroalimentaban unos a otros, ¿no? Y había muy poco espacio de muy poco tiempo entre una cosa y otra, en realidad. O sea, entre Pegamoides, la disolución de Pegamoides, el disco de Seu Cangal, es que no pasan ni 2 años. Y el Es Permanente aún estaba ahí muy reciente también. Entonces, creo que esta canción es un claro ejemplo de todo lo que conllevaba este círculo, ¿no? Que se habían generado entre Nacho, Carlos y todo su entorno. En este sentido, creo que es ese punto after punk, ¿no? Tan para Es Permanente, que ellos pues, le dan su tono más pop y lo convierten en lo que es, ¿no? Has hecho referencia anteriormente a Hazte Cámara y en el libro también, en distintos momentos, tus interlocutores y también de declaraciones que recoges por ahí, hacen referencia a ese espejo, herencia, referencia que siempre tenían Nacho y Carlos. Ahora decir, oye, vamos a hacer una canción tipo Clash, vamos a hacer una canción tipo tal. Eso era como un juego, sin más, no tenía más voluntad, más pretensión. Bueno, a ver, no hay que engañarse. Ellos por lo menos lo reconocen, lo expresan. O sea, la mayoría, claro, es que la realidad es esa. Es bueno. Claro, ellos, pues la mayoría, el que no lo diga, o sea, el que no lo reconoce en su consciente, aunque no lo sepan expresar, lo están haciendo siempre. O sea, se lo viene en forma directa o indirecta. Pero ellos tenían la capacidad de decir, pues, por ejemplo, que ni tú ni nadie esté basada pues en el bajo de London Calling, por ejemplo. Luego dices tú, pero no, eso te das cuenta, o sea, te fijas, o sea, es algo que realmente se puede ver, escuchar a primera vista, pues luego te das cuenta, te fijas y analizas y dices, vale, sí, está ahí, ¿no? O sea, vale, pero no, o sea, realmente si tú escuchas, o sea, los referentes de los que ellos hablan antes de coger una canción y cómo lo hacen, y escuchas esa canción sin conocer esos referentes, es que no vas a adivinar en la vida, es muy difícil. Con la mayoría sí que adivinas, incluso sin saberlo. No lo dicen, pero lo hacen también. Parece que ellos tenían ese desprejuicio total y que aparte que la opinión de la gente le estaba absolutamente igual. O sea, por lo menos eso es lo que parecía. O sea, había que ver un poquito de cuotas hacia adentro, si en realidad eso era siempre así. Pero bueno, vista la trayectoria luego de Van Gogh y todo, pues creo que de Carlos Berlanga en solitario, creo que sí, que ellos realmente, los últimos críticos sobre su trabajo eran ellos mismos. Y del espejo de Vainica Doble, que está también muy presente en el libro, con distintos testimonios, aparece Vainica Doble, incluso en las declaraciones, en la conversación que mantienes con Nacho Canut, es decir, que el elemento Vainica Doble sí es un punto de apoyo, ¿no? Totalmente. A ver, hay que entender que Nacho, que Carlos Berlanga se cría en su familia, la familia de Carmen Santonja son muy amigos, y tanto también Gloria Juan Hersen, de su padre y de su madre, y bueno, y él desde pequeño aprende pues de Carmen Santonja un montón de cosas. O sea, también era pintora, también era compositora de música, y también es una especie de heredero de Carmen Santonja, cosas que en otro lo canaliza hacia otros estilos musicales, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, están sus juegos vocales, en esa intención siempre de contar una historia, de relatar una historia a través de un concepto de una caligrafía pop. Está en este tipo de arreglos en algún momento dado que nadie más se atrevería a hacer o nadie más se le ocurriría. Está en muchísimas cosas, o sea, de hecho ellos los llegaron a denominar a Vainica Doble como las madrinas de la movida madrileña, cosa que a ellas les deja un poquito locas, ¿no? Todo esto, porque no. Estamos conversando con Marcos Gendra, que ha elaborado un libro, Deseo Carnal, Alaska y Dinarama 1000 campanas, que lo ha publicado FM. No vuelvas a ser, no vuelvas más. Sigo sin ver, perdí la noción del tiempo, el ruido del viento
se fue, falsas costumbres que caen, sonambulismo mortal, todos huimos de las flores del mal. No. Si me permites, Marcos, amigos oyentes, para mí es una de las mejores canciones, una fantástica pieza que podemos encontrar en este Deseo Carnal, ¿eh? Uh-huh. Sí, no, totalmente. Bueno, de hecho, mucha gente que entrevistaba para el disco y realmente decía para ellos que era la canción, el verdadero motor del disco, las falsas costumbres. En realidad que no fue ni siquiera single, porque tampoco tenía, como comentaba Nacho, tenía las hechuras de single que podían tener el resto de canciones como Hombre de Verdad o como Pudiste hacerme esto a mí, ¿no? O Ni tú no hay nadie, ¿no? Que fueron finalmente los sencillos extraídos del LP. Pero bueno, Falsas Costumbres ya no solamente es una de las canciones del disco, sino que es una de las mejores canciones de la historia del pop que se ha hecho aquí dentro de España, ¿no? Y es algo que es también evidente que ahora mismo me la estás poniendo precisamente para explicar, para comentarme todo esto, ¿no? Que creo que casi 40 años después ahí está Carlos Berlanga cada vez más cerca del Ziggy Stardust y que llega a unos niveles que nunca jamás volvería a llegar, esa realidad. Esa es la realidad, es así como fue y lo que representa esta canción hoy en día para mucha gente. Todos subimos de las flores del mar, no volver a pecar sin comulgar con las flores del mar. Un disco llamativo, rompedor, transgresor en la parte musical y no podemos olvidar, Marcos, la parte gráfica, la parte gráfica desde el componente de la portada, la contraportada y en el disco que yo tengo ahora en mis manos, en la parte interior, un sobre donde contiene, en fin, las letras, los créditos y una fotografía no menos llamativa de carne cruda, ¿no? Que se ve ahí una imagen de carne cruda insisto, con todos los elementos de créditos de lo que representaba este disco. Tampoco fue una elección casual, ¿no? El que la portada fuese Alaska abrazando a un hombre musculoso y en la contraportada salgan fotografiados más convencionalmente con su tupé Carlos y con su flequillo Nacho, ¿no? No, que era la imagen del grupo. Lo que sí que es verdad, hay que recordar que bueno, esta fue una portada la que salió finalmente, porque ellos lo que tenían en mente al principio era otra, que salir todos los tres y con Carlos y Nacho disfrazados de las Ronets, con esos moños y con esos taconazos, y su sueño era ver el póster del disco por todas las calles de Madrid con esa fotaca, ¿no? Entonces hay que recordar que bueno, que luego pues mira, al final la portada, la foto luego escogida no es menos impactante, quizás menos cómica por decirlo de alguna manera de lo que habría sido la otra, pero sí incluso más impactante. Yo creo que define muy bien precisamente el contenido y ese tema, la temática del deseo, ¿no? Que es una temática que está inherente en todos los momentos del disco y que está expresada perfectamente a través de la portada realizada para la ocasión. Claro, ahora mismo las canciones se escuchan de forma diferente porque son en soporte digital, con lo cual tienes distintas plataformas, o las tienes tú, etcétera, etcétera. Pero antes las canciones las tenías en un soporte físico, en un disco, en un CD y tenían un orden, tenían un orden que no es casual, o bien el productor o bien el artista de turno determinaba, ¿no? En este caso, a tu juicio, Marcos, el que la cara A se tenga un orden de las 5 canciones y la cara B 5 canciones por el orden, o sea, es decir, va de más a menos, de menos a más. ¿Fue una decisión aleatoria o es una decisión que le da también, tienes sus gotas, sus elementos creativos en este Deseo Carnal? Bueno, yo creo que el disco también se amolda un poco a las convenciones que era lo que se daban, prácticamente el orden de las canciones de aquella época. Había leyes no escritas como que la tercera canción de un LP de la primera cara siempre la canción más importante, en este caso es Ni tú ni nadie. Pero si es así, ¿no? Cierto. Luego que la última canción de un disco siempre es la más diferente al resto del disco. En este caso es así, Carne, Huesos y tú, y también un poco determina por dónde pueden ir los pasos en el siguiente LP. En este caso no fue así, pero sí es la canción más diferente de todas.
de todas las demás. La primera canción tiene que ser una entrada espectacular, que pues en este caso también un single de los extraídos del disco, que en este caso es Como pudiste hacerme esto a mí. Entonces, bajo eso, y la primera canción de Algarabé siempre solía ser otro single, ¿no? En este caso es Un hombre de verdad. El disco simplemente se basa en tomar las reglas ya dictaminadas, aunque no, bueno, nunca escritas, sobre cómo se debería conformar un disco, en este caso un LP de pop de 33, 34, 35 minutos, además que nunca fuera de una duración superior a 40 minutos, entonces amolda perfectamente a los códigos que ya venían siendo así ya desde casi prácticamente finales de los años 60, ¿no? Y en ese sentido creo que funciona muy bien, también funciona muy bien a nivel narrativo, a nivel epistólico, tiene una línea incluso epistolar, ¿no? El disco, o sea, es muy, pero bueno, con palabras muy variadas, muy incluso contrastadas, divergentes unas contra otras, pero mantienen la unidad. O sea, en realidad hay una unidad que es la temática del deseo, y que termina de esa manera con carne y hueso tan de Frankenstein, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiempo para un bolero. El botones me hace una señal. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Dice que me llaman, te voy a tener que dejar. Un martini más y marcharé. 200 millas a correr, sin querer he vuelto a beber. ¿Sorprendió este bolero, tú crees, en ese momento? A mí me sorprendió, decirlo, en su momento, la verdad que pensé, digo, ¿qué hace esta gente cantando un bolero convencional? No, totalmente. Es lo que me decía Rafa Cervera, que en este momento, pues haber hecho esto, pero fue toda una provocación. Ya directamente, claro, o sea, estamos hablando, que también un poco lo que hacía también Mecano, luego después, que se hacían estilos como una marcha fúnebre, como que este cementerio lo convertían en un single, una marcha fúnebre. O sea, realmente estamos hablando de un nivel también un poco de ese humor y de ese desprejuicio que había en aquella época, y también la habilidad para conseguir que estas cosas sonaran luego totalmente pop, ¿no? De alguna manera. Porque eso, pero de eso carnal no solamente es eso, es un bolero, sino que es la canción que pone título al disco y que da a entender la temática general del disco, o sea, que va más allá de que no es una pieza ahí simplemente hecha para provocar, sino que es una pieza central de lo que significa todo lo que vas a escuchar a su alrededor. Hace mención precisamente ahora mismo, y hay un capítulo, cuando Dinarama destronó a Mecano. Hubo ahí un pulso musical fanático entre Mecano y los Dinarama. Bueno, yo creo que hubo, por supuesto, tanto un pulso como deseos inconfesables, o sea, como amistades inconfesables. Yo, como decía, mi misterio, claro, o sea, es imposible que alguien tan vainíquero también como José María Cano no tuviera afinidad con Carlos Berlanga, y al revés. Es absurdo, o sea, más allá de sus desencuentros de hacía años con Nacho Canut y con Nacho Cano y todas estas cosas que eran muy diferentes, o sea, el carisma de Alaska contra la falta de carisma absoluto de Mecano, ¿no? Que también eran capaces de lo mejor y de lo peor. O sea, eran capaces de Alaska y Dinarama, así que no traspasaban tantas veces la línea de la mediocridad, no de la mediocridad, de llegar a cosas realmente a veces horrorosas, pero que también eran capaces de hacer cosas mágicas como Barco a Venus, y te mantenían un equilibrio muy, muy extremos, ¿no? Eran muy, muy diferentes. Entonces, yo creo que sí, que Mecano pues caló más, digamos, en una sociedad, en la parte, como digamos, más pija, por decirlo de alguna manera, pero claro, y Nacho y Alaska era otro punto. Englobaba a más diferentes nichos sociales y culturales, sobre todo, pero en cuanto a nivel masivo sí que Mecano se llevó la palma, no solamente contra Alaska, sino contra todos, ¿no? O sea, eso es indudable. Pasa que sí que este disco coincide con justamente el disco que menos vendió de Mecano y que fue relativamente un fracaso, un disco que en su momento Ella viene el sol, que vendió 100.000 copias. Bueno, 100.000 copias es un fracaso. Hoy en día, claro, pero para Vuelo vino después de más de 1 millón, pues
pues sí que fue un punto muy bajo para ellos. Y en ese momento, pues no solamente por lo que vendió Alaska, sino por su propio, porque significó en Latinoamérica, en México, este disco, o sea, cuando traspasó fronteras, esa les llevó de gira. Y en ese momento les ganó la partida totalmente, ¿no? A nivel creativo y a nivel más mediático también, por supuesto. Segunda canción del Deseo Carnal. A veces me pierdo, no sé dónde estoy. Un día aparezco en medio del Gran Cañón. Transmigración. Mi karma se altera, nirvana fatal. El hilo se afloja cuando comienza mi viaje astral. Litigio sideral. Rojas cenizas, corderos a inmolar, rosas en cruces, doctrina inmortal, clavos ardiendo en busca del grial. Llega la bestia, se acerca el juicio final. Una curiosidad, Isis, Marcos. Bueno, yo creo que en ese sentido, decir diferente después de haber escuchado un bolero, por ejemplo, pues no sé, me parece, no, en su caso no, diferente no, parece diferente con respecto al resto de grupos, sí, o sea, claro. de encontrar esa línea funk, incluso de música disco, dentro de una temática siniestra, de sus lecturas de Madame Blavatsky, por ejemplo, pues era algo que solamente sabían hacer ellos. Y lo hacían de maravilla, ¿no? De una manera, como decía antes, muy visual, muy cinematográfica, y con ese punto tuvimos una especie de versión desenfadada de Susan de Banshees, ¿no? En este caso, a la cual admiraban profundamente tanto ella, tanto Alaska como el resto, ¿no? Y si nos fijamos un poco en la imagen que tenían comparada con cuando era un trío Susan de Banshees, pues hay bastante similitudes, ¿no? En este sentido, pero bueno, y sí, lo que es una canción que curiosamente, que tampoco fue single, o sea, imaginémonos si hubieran tirado también hubieran podido sacar 6-7 singles perfectamente, no solamente 3. Oye, este Deseo Carnal, Alaska y Diranama, 1000 campanas, este libro que te ha representado un trabajo considerable de sumergirte, de andar buceando, escudriñando, buscando testimonios directamente a través de las hemerotecas. Para el seguidor de Alaska y Diranama, o en definitiva, lo que haces allí es retratar todo lo que hay alrededor del disco, que es decir, todo lo que sucedía en esa época, mediados de los 80, con lo que representó culturalmente para este país. Sí, no, yo lo que también pretendía era, porque se ha escrito mucho sobre este tema, sobre todo en estos últimos años. Entonces yo lo que no quería hacer un libro más en este sentido. Yo lo que tenía muy claro era sobre lo que había comentado al principio, sobre ese impacto que tuvo en niños como pudieron ser Jimmy Kiway, como Antonio Galván de Parade, en músicos en más músicos, en periodistas, e incluso en DJs de la noche madrileña de hoy en día. Yo tenía clarísimo que quería llegar ahí, no hacer el sotacaballo rey de siempre, e irnos por los parajes que están ya un poco demasiado subrayados, ¿no? En este sentido sí que es un libro que engloba lo que pudo vivir mucha gente entre los 40 y los 45 o 50 años. En ese momento es un libro para todas las épocas, por supuesto, pero que tiene ese contacto muy especial con toda esta gente. También el hecho de que es lo que para mí es importante, que fuera como un documental en libro. O sea, es un poco lo que hice también con el libro de Pata Negra, y utilizar mi voz como una voz en off. Yo no viví aquella época en Madrid, o sea, yo no puedo hablar como hablan mucha de la gente que está en el libro. Entonces es darles el mayor protagonismo a esa conexión de Valencia a Madrid, y hacer todo precisamente por lo que comentas tú, ¿no? A través de un disco y un LP, pues entender lo que significó para mucha gente. Es un disco que se empleó en el año 1984, que hizo que mucha gente pudiera salir del armario con todo lo que conllevaba de aquella, muchas veces no por la opinión social, y este disco fue lo que me comentó, por ejemplo, el guitarrista de Alaska,
todo lo que conllevó a un nivel social este disco sin que ellos lo buscaran realmente, pero que tuvo una importancia a todos esos niveles, eso es indudable. Por mucho hate de los haters de los 80 que hay hoy en día, bueno, pues todo tiene sus luces y sus sombras. Pues aquí también hay luces, hay sombras, por supuesto, pero ahora hay muchas cosas que salieron y que siguen perviviendo tantos años después. Iniciamos la conversación con el periodista musical Marcos Gendra, que ha elaborado este fantástico libro, Deseo Carnal, Alaska y Dinarama, 1000 campanas, como decíamos, editado por FM, con esas dos canciones que teníamos en el giradiscos número 1, el Cómo pudiste hacerme esto a mí, el para arrancar ha apostado por esa, y concluimos con Alaska y su falsete. Una de las canciones bandera, ¿no?, del álbum, como decías, decíamos antes, Marcos. Sí, tanto esta como Niturinário se ha convertido en himnos y lo siguen siendo tanto como después, por lo que representaron en su momento y por lo que ayudaron y por lo que siguen haciendo, no solamente por la canción en sí misma, sino por esas portadas de los singles tan explícitas y tomadas con esa naturalidad, como aquellas portadas de los singles de los Smiths, de Cuerpos de Hombres Desnudos, pues que salían, pues que estaban retratadas con una absoluta normalidad, no ni siquiera por provocar, ¿no? O sea, intentando esa. Y creo que en ese punto tiene bastante relación con lo que hicieron los Smiths en ese punto, ¿no? Portadas como la de Un hombre de verdad, que no parece ser una canción pues que tiene un punto muy chic, y en esta ahí sí que es verdad que hicieron hacer una canción chic y se nota de principio a fin, ¿no? Cuando hablábamos de esto de vamos a hacer una canción como esto, ¿no? Pues aquí sí que se nota totalmente, pero bueno, tampoco lo intento disimular, está claro, ¿no? En ningún momento. Y lo que resulta es otro bombón de música disco en este caso, que realmente es irresistible y lo sigue siendo tanto tiempo después, ¿no? Y el falsete de Alaska, que también deja de ser un guiño, ¿no? Sí. Y además con ese bajo tipo chica ahí, pim, 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 marcando, ¿no? Totalmente. O sea, es que ya no es, vamos a ver más como comentas tú, ¿no? Vamos más allá, ¿no? Que hay un punto de guiño y homenaje muy explícito y clarísimo, ¿no? Desde el falsete de Alaska a ese bajo, que realmente está totalmente tomado de lo que eran Chic, habían sido sobre todo en los años anteriores, ¿no? Finales de los 70 y principios de los 80, en su época dorada. Marcos Gendra, gracias por compartir este ratito con nosotros y gracias por hacer este libro que nos ha servido para conversar contigo y para poner en marcha la memoria y sumergirnos ahí y refrescar y conjugar las cosas. Un abrazo, Marcos, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Manolo. Nos vemos. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo.